lo que quiero compartir ustedes es una reflexión bíblica. Los hermanos del curso que estuvieron en el curso el año pasado, aprendimos que la agenda de un maestro, la agenda de un pastor, la agenda de enseñanza nunca debe estar marcada por las circunstancias, sino por la misma palabra. Es decir, si estamos estudiando de Juan o de Colosense o de cualquier otro texto de manera regular, bueno, ese libro, ese texto bíblico, la escritura es la que marca nuestra agenda. Pero hay tiempos extraordinarios, tiempos excepcionales, cuando obviamente Dios nos permite salir de la agenda que la misma escritura nos ha marcado para tocar, para abrir nuestros corazones y para conversar, para enseñar sobre también lo que está ocurriendo en nuestros días, en estos tiempos. Eh, Nunca vamos a poder saber las respuestas, las explicaciones eh, que llevan a que alguien parta de esta vida, alguien tan joven, y eso solamente lo conoce el Señor. Pero hemos estado conversando con otros amigos, con otros hermanos, con otros pastores que esta pandemia, este confinamiento, este encierro y esta cuarentena ha traído mucho temor para muchas familias, para muchas personas, muchas dificultades emocionales, espirituales y psicológicas, pero que también ocurren en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y conversamos ahora con un amigo también de nuestra adolescencia, cristiano, que sirve en otra iglesia, que hay mucha preocupación por eh, las crisis emocionales que están viviendo las personas y los hermanos. Ahora, parece paradójico porque para muchos, por ejemplo, de los de nuestra iglesia, a pesar de las circunstancias, este ha sido un buen tiempo y me han dicho, bueno, el mejor tiempo de nuestras vidas ha sido este, con la familia, con los hijos, con el hijo, con la esposa, con el esposo. Algunos me han dicho que han podido compartir más y hemos escuchado testimonios entre nosotros acá en las clases o en las reuniones virtuales donde están agradecidos a Dios porque han logrado tener un buen tiempo con sus familias. Y eso es cierto, no podemos negar eso. Pero, y quiero hablarle a usted, hermano y hermana, no podemos extrapolar esto, no podemos extenderlo a todos. Lamentablemente, en muchos hogares pueden haber situaciones de maltrato familiar, de violencia intrafamiliar, de maltrato psicológico, espiritual, de luchas irreconciliables en el hogar, donde algunos esposos tienen que estar todo el día en la casa, o algunas esposas que han trabajado afuera y tienen que estar necesariamente trabajando desde su casa, algunos con teletrabajo, otros porque no tienen trabajo. Y ha sido una experiencia nueva convivir con el esposo o con la esposa 24 horas en un espacio reducido. Para algunos papás o para algunas mamás ha significado una experiencia nueva estar con sus hijos todo el día porque trabajan afuera. Para otros que no han podido eh, encontrar trabajo, la remuneración, niños, niñas, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, que tampoco podemos descartar que ellos estén sufriendo. Yo conozco a la mayoría de los jóvenes de nuestra iglesia, eh, los que se juntan los días sábados, y ellos también, jóvenes llenos de vida, acostumbrados a estudiar afuera, a tomar la micro, a tomar el metro, a ir a sus salas de clase en la universidad, a andar en bicicleta. Yo, varios, ¿verdad? Ustedes, José, Iván y otros que acostumbran a andar en bicicleta, o el mismo Daniel, otras hermanas que se estaban preparando para ejercer su profesión afuera, como Danitza o Vanessa, que estaba trabajando con sus niños en la escuela. Nuestros jóvenes también han sufrido porque no han podido ir a comerse su heladito, ir al cine como acostumbran, hacer sus reuniones de comisión. Recuerde que ellos los días lunes se juntaban con nuestras viudas, salían con ellas, con las ancianas,
salían al parque a evangelizar a las micros. Entonces, todos los hijos pequeños, o sea, un rorrito de 6 7 años, imagínense lo que significa para estar encerrado todos estos meses, no estirar las piernas. Así que, obviamente, los días bonitos de sol, hemos salido aquí a la plaza, eh, y de verdad que me da absolutamente lo mismo cómo lo vean las vecinas, si se enojan o no. Él sale con su mascarilla, yo mi mascarilla y él juega, se sube a los bloques de cemento. Las hermanas que acostumbran a salir, los varones también que salen, que manejan sus autos. Entonces, hermano y hermana, joven señorita, yo te quiero decir, si tú tienes luchas aquí, luchas en tu mente, en tu cabeza, a propósito de este encierro, que también para ti debe ser difícil estar con un papá mañoso, una mamá mañosa todo el día. Ya yo recuerdo mis años de juventud y también lo único que quería era salir y jugar o estar con los amigos. Entonces, a veces pensamos en los ancianos solamente o en los adultos y los jóvenes también sufren. Entonces, joven, señorita, si tú estás luchando en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, si estás dudando de tu vida, del valor de tu vida, si estás dudando de Dios, del amor de Dios por ti, si estás dudando de que Dios te ama, de que Dios está contigo, tienes hermanos en tu iglesia, hermanas, con los cuales puedes conversar. Joven señorita, tú sabes que puedes confiar en mí como tu pastor, como tu hermano mayor. Y si hay que hablar por teléfono, he hablado con alguno de ustedes, puedes hablar conmigo, puedes llamarme, nunca va a ser inoportuno para mí que quieras conversar. Siempre habrá un minuto, un momento, incluso si es a lo mejor urgente y estás luchando brutalmente, podemos juntarnos, podemos hacer algo especial. Está mi esposa Lorena, para la señorita, ustedes pueden llamar a Lorena, pueden conversar con ella. Y hay otras hermanas disponibles, está el hermano Hugo, el hermano Cristian Salas, está Cristian Vega, está Pablo Vega, que son más cercanos a su edad que yo mismo. Pueden confiar en un hermano Cristian Vega, que fue presidente de los jóvenes hasta hace 2 años. Pueden conversar con Scarlett, con, no sé, mi hermana Paola, mi hermana Susana. Entonces, por favor, no lleven sus luchas solos, porque Dios no nos creó en soledad. Recuerda lo que dice Génesis. No es bueno, Dios miró su creación y vio todo bueno, pero ¿qué es lo que dice cuando ve a Adán solo? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y déjame decirte que eso no significa al hombre solamente masculino, sino a la mujer. Dios no nos creó para vivir solos, para autovalernos individualmente. Dios hizo una compañera para Adán y le proveyó un compañero a Eva. Y a veces, obviamente, no habrán compañeros necesariamente románticos, pero sí compañeros, los de tu iglesia, los de tu familia. Así que no vivas tus problemas solos. Hay toda una iglesia que está para ayudarte en tus luchas. Podemos hacer videollamadas. Hay hermanas que están solitas también. Recurran a otras hermanas. Hablen con ellas. Los días martes usted tiene 23, 30 mujeres reunidas por Zoom. Eh, bueno, acércate a la que te sientes más cercana, a la que te da más confianza. Acércate, obviamente, a una hermana madura, antigua en las cosas del Señor. Eh, Hermanos que están casados también, que están luchando por pasar mucho tiempo en la casa, que no estaban acostumbrados. También hay un montón de varones, júntate con nosotros los días viernes. Los varones estamos teniendo actividades por Zoom, juegos mentales, oramos juntos, tenemos grupos de oración. Diferentes hermanos están entregando la palabra. El viernes pasado Moisés estuvo enseñando. Entonces, juntémonos, busquemos esta instancia. Y abuelitas, ancianas también, llámense continuamente. Entonces, yo te quiero decir, hermano y hermana, joven señorita, que no tienes por qué llevar tus luchas solos.
La iglesia está para cubrirte, para protegerte, para ayudarte. Y como dice el apóstol Pablo, somos un cuerpo y cuando un miembro se duele, como pasó ayer con Cristian Peralta, con su familia, todos nos dolemos. Y cuando un miembro se alegra, obviamente todos también nos alegramos. Así que obviamente no es un texto que estoy compartiendo, pero es una reflexión eh, que son tiempos difíciles y no queremos que luches solo, ¿ya? Y a propósito de mis lecturas que he tenido en el Antiguo Testamento, ya hay varios hermanos y hermanas que están con este desafío de la Biblia en un año. Nuestro hermano Hugo Vega, él ya leyó toda la Biblia y ahora está leyendo de nuevo el Antiguo Testamento. Yo sé que mi hermana Raquel, mi hermana Vanessa, no sé si mi hermana Patricia ahí, pero me han compartido que también están leyendo la Biblia en un año. Y bueno, a mí hace un par de días me tocó pasar por Isaías y yo les quiero hablar brevemente, hermanos y hermanas, de la respuesta a esto que estamos luchando, que es el temor. Y desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, fueron separados de Dios, comienza el temor y el miedo. Y usted puede ver ahí en Génesis 3 que después de vivir en plena libertad delante de Dios, el Creador, después de Adán y Eva, vivir en plena comunión, en directa comunión, una vez que pecan, desobedecen a Dios, entra el miedo, el terror, el temor a sus vidas. Sus emociones, sus pensamientos fueron distorsionados por el pecado. Y usted puede ver que ellos son los primeros que se esconden. Cuando Dios llama en el huerto del Edén, ellos se esconden de la presencia de Dios. ¿Por qué se esconden? Porque tuvieron miedo de Dios. Por lo tanto, desde ese momento, desde que ellos engendran sus primeros hijos e hijas, todo ser humano nace con temor y con miedo. Algunos más, otros menos. Aquellos que tienen mucha adrenalina y que se tiran en paracaídas y se tiran desde el Everest en esquí y hacen muchas locuras, aún ellos tienen miedos y temores. No probablemente a la acción o a la adrenalina, pero sí tienen otros temores y miedos. Pero el principal miedo que todos tenemos, el más enraizado, es el temor a la muerte. Es el miedo a la muerte. Por eso que estamos todos en cuarentena, ¿o no? Por eso que usamos mascarilla, andamos con guantes, por eso que algunos están con crisis de todo tipo, porque les da miedo contagiarse. Pero usted sabe, si es honesto en su corazón, usted sabe que no es el miedo de contagiarse, es el miedo a morir producto de cualquier enfermedad. Por eso que vamos al doctor, por eso que nos protegemos, por eso usamos cinturón de seguridad, por eso tomamos remedios, por eso hacemos tratamientos, por eso nos vacunamos en algún momento de la vida, por eso no nos tiramos de un rascacielos, porque tenemos miedo a la muerte. Y ese miedo a la muerte obviamente es uno de los miedos que Cristo derrotó en la cruz, como dice el autor de Hebreos. Y los creyentes deberíamos ser dentro de toda la humanidad los que menos experimentamos el temor. Y mucho menos temor a la muerte, porque sabemos que cuando cerremos nuestros ojos a esta realidad humana, a esta existencia, vamos a despertar a otra existencia plena, maravillosa, espiritual, que es la vida eterna. Y Dios lo dijo varias veces, pero miren lo que dice acá en Isaías capítulo 41, Isaías 41, verso 10, está hablando simbólicamente de Israel, de su pueblo escogido. Y esto le dice, no temas, no tengas temor, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo o que te da fuerzas. Yo soy tu Dios, siempre te ayudaré.
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Obviamente, Israel en este caso, Jerusalén, como el pueblo escogido de Dios, estaba envuelto en pecado, en todo tipo de idolatrías, y estaba el temor al juicio de los enemigos y por supuesto al juicio de Dios sobre su pecado. Pero en un momento de ternura y de compasión, Dios le dice a su pueblo, no temas, porque yo, el Señor, estoy contigo. No desmayes, que es lo que ha sucedido con muchos de ustedes en este tiempo de pandemia. No solamente han experimentado el temor, sino también han desmayado y se han rendido ante el temor. Pero Él nos dice y le dice a su pueblo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, a los suyos, y obviamente en el contexto primario le está hablando a Israel, a sus escogidos, no al Israel étnico, porque aunque eran circuncisos y guardaban los sábados y los reposos y las fiestas, ellos eran incrédulos, porque no habían creído y confiado en el Dios vivo y verdadero, como dice Jeremías. Le está hablando a aquellos que por la fe eran parte de su pueblo escogido. Y mira estos absolutos. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Y estas son promesas de Dios que debemos tomarlas y vivirlas por la fe. Porque yo no veo a Dios ni lo experimento, ni puedo sentirlo en mis sentidos humanos, pero debemos creer por fe que Él siempre nos va a ayudar y siempre nos va a sustentar. Lo vuelve a repetir Dios a Israel en Isaías capítulo 61. Y ahora es el Mesías de alguna manera que va a actuar de cierta manera a aquellos que sí cayeron en el temor, en el quebranto. Y así dice Isaías 61, verso 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Es decir, este siervo que iba a venir, este siervo sufriente de Isaías 52 y 53, el Mesías prometido, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová o me eligió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas o buenas noticias a quienes. Isaías 61:1. Quizás Lorena pueda ayudarme a escribir las citas ahí en los comentarios ya, porque yo sé que a algunos les gusta anotar ya. De hecho, tengo aquí alguna imagen en mi mente de hermanas tomando apuntes. Y ya saben quiénes son, ¿ya? Primero es Isaías 41:10. Ahí en la cajita de comentarios puede anotar Isaías 41:10. Y después Isaías 61:1. Isaías 61:1. Dice así el futuro Mesías de manera profética. El Señor me ha ungido, Jehová me ha enviado, me ha comisionado ¿para qué? Para predicar, proclamar buenas noticias a quienes, buenas nuevas, el Evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61:1. ¿Usted sabe quién es este ungido del Señor? El Nuevo Testamento nos dice que es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino sobre él. Él es Dios mismo. Jesucristo es el ungido del Señor, el enviado, el Cristo, el Mesías, el ungido. Y él en un momento se levantó en una sinagoga, leyó este texto, esta parte del rollo del papiro de Isaías 61, y él se para en la sinagoga, le pide permiso al rabino, al encargado de la sinagoga, él lee este texto y él dice, hoy esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Es decir, Cristo el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, fue enviado por Dios a proclamar buenas noticias, buenas nuevas. ¿A quiénes, hermanos? A los abatidos, a los quebrantados de corazón. ¿Estás tu joven, tu señorita, tu hermana,
hermano, anciana, anciano, ¿estás abatido? ¿Estás quebrantado de corazón? Bueno, el Señor vino justamente a traerte esa buena noticia, a ti, a mí, a nosotros. A lo mejor en algún momento este mensaje lo va a escuchar nuestra hermana Gladys, que está en este grupo. Bueno, hermana Gladys, justamente usted que sufrió la partida de su esposo hace un año y un año después la partida de su amado yerno, bueno, el Señor vino a proclamar a usted, hermana, y a ustedes, hermanos, buenas noticias, a los que estamos abatidos y a los que estamos quebrantados de corazón, porque Él vino a cumplir esa promesa: siempre te sustentaré y siempre te ayudaré con mi diestra. Pero esa promesa es solamente a aquellos que por la fe se acercan al Señor. Esta promesa no es para los incrédulos, para el mundo, ni para los no creyentes. Esta es una promesa para aquellos que por la fe, que por medio de Cristo han accedido al trono de la gracia. Esta promesa: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, es para aquellos que delante de Dios se han confesado como abatidos y quebrantados de corazón. Cercano está Dios al contrito de corazón, al que está triste. Él está cerca al contrito, al quebrantado, al humillado delante de Dios, al que accede al Padre por medio de Cristo. Él no está lejos, nos dice Isaías y Jeremías. Él está cercano a los que le buscan. Dice: fui hallado por los que no me buscaban. Y precisamente el Evangelio es para aquellos que estamos sufriendo la partida de un ser querido, de un ser amado. Es para aquellos que están sufriendo en este encierro, que no pueden salir a comer, a distraerse, a abrazar a un familiar, a un abuelo, una abuelita, a un nieto. A ustedes, hermanos y hermanas, que están abatidos, que están quebrantados de corazón, es la esperanza de Isaías 41 y de Isaías 61. Él está cerca a nosotros. Y mira lo que dice aquí Lucas, lo que te mencioné, Lucas 4. Lucas 4, 17. Lucas 4, 17, 18 y 19. Lucas 4, del 17 al 19. Y se le dio a Jesús el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Usted y yo sabemos que Isaías 61:1, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha elegido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Así que las buenas nuevas son para todos nosotros. El Evangelio, querido hermano y hermana, no es solamente para cuando tú te conviertes y naces de nuevo al principio de tu salvación. El Evangelio obviamente te lleva a los pies de la cruz para nacer de nuevo y para perdonar tus pecados. Pero el Evangelio sigue, como aprendimos el día lunes en el curso, el Evangelio sigue siendo preeminente en la vida de los creyentes, de 5, de 10, de 30, 50 años de ser salvos. El Evangelio es para aquellos que estamos abatidos, porque el pueblo de Dios es un pueblo a veces abatido. El pueblo de Dios es muchas veces un pueblo quebrantado de corazón. El pueblo de Dios es un pueblo a veces cautivo por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. Si usted ha escuchado a otro pastor decir otras cosas, no es lo que las escrituras nos dicen. El pueblo de Dios seguimos siendo cautivos del dolor, de la tristeza, del quebranto y del temor. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha permitido. Mire las escrituras, mire lo quebrantado que fue un justo como Job. Mire el libro de Jeremías, el profeta que lloraba constantemente. Hace semanas estudiamos Lamentaciones con los varones, y lo que más se repite es el llanto, la endecha, la tristeza, el quebranto, las lágrimas. Ayer justamente cuando
supimos la noticia de nuestro amigo, justo yo estaba leyendo este texto de Jeremías capítulo 8, 18, y Jeremías decía, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Jeremías 8, 18. ¿Y alguien puede decir que Jeremías era un incrédulo? ¿Era un pagano, un idólatra? Es decir, el gran profeta Jeremías dice que a causa del fuerte dolor su corazón desfallecía en él. Y así estábamos ayer y hoy día nosotros, por la partida de nuestro amigo. El corazón nos dolía, la garganta apretada. Y eso significa que somos malos creyentes, que estamos lejos de Dios, no, porque Cristo vino justamente a quitar ese dolor, ese quebranto. Después dice Jeremías, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche, los muertos de la hija de mi pueblo. Entienda ahora por qué Jeremías era el profeta que lloraba constantemente, porque él tenía un peso, un dolor en su corazón, desfallecía, le iba a explotar el corazón. Ayer alguien nos comentó algo así semejante, el corazón a punto de explotar por esto. Pero pongamos nuestros ojos en Cristo, hermano, hermana que estás escuchando ahí, que son muchos hoy día hasta ahora. Él vino justamente al contrito de corazón, al triste, al humillado, al doliente. Y déjame terminar con esta promesa, porque son promesas del antiguo pacto y alguien puede decir, bueno, esto era para Israel. No, era para los creyentes de Israel, para aquellos que por la fe, ese remanente fiel. ¿Qué dice Romanos, por favor, ahí para anotar? Romanos capítulo 8, verso 1. Así que si tú, hermano y hermana, eres un creyente de hace un año, 20, 15 años, y tienes luchas espirituales, luchas emocionales, esas luchas que nadie entiende, pero que Dios las entiende, por eso envió a Cristo a liberarte de esa cautividad de tus emociones, de tus pensamientos, de tus angustias, de tus crisis, donde quisiéramos ayudar, pero somos incompetentes, impotentes para ayudar, porque Dios quiere que tú vayas nuevamente al Evangelio, a Cristo, para que Él libere el temor que tú sientes y la esclavitud emocional o sentimental. Romanos 8.1, ¿qué le dice a los creyentes? Ahora pues, hay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una promesa, una seguridad del apóstol Pablo. Ahora, obviamente aquí hay una característica de los creyentes. Los creyentes son los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que si tú eres un creyente que estás viviendo en la carne, bueno, primero cuestiónate si eres un creyente. Si todavía estás con las luchas en la carne, bueno, arrepiéntete y crea en el Señor Jesucristo. Pero si eres creyente y tienes luchas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y me salto al texto 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dice que aquellos que aman a Dios correctamente, es decir, que fueron amados por Dios en primer lugar y que como respuesta de gracia, de fe, amamos a Dios, todas las cosas, todas las circunstancias cooperan para nuestro bienestar. La hermana Lorena hace un par de martes predicó sobre esto, lo recuerdan en la vida de Job, ¿cierto, Lorena? En la vida de Job. Y ella les enseñó a ustedes, damas, mujeres, ese día martes, que Dios es un Dios soberano y que Él está actuando en nuestras vidas por medio de las circunstancias difíciles, por medio de las personas difíciles, con dos propósitos. Dios está actuando en la vida de sus hijos, para que Él sea glorificado y para que nosotros seamos purificados
y seamos probados por medio de todas estas cosas. Si Dios las permite en tu vida, es con un propósito benigno de bienestar espiritual. Primero, las pruebas son para que tú seas purgado, purificado en tus defectos, en tus pecados, como el fuego purifica el oro, pero también eres probado o probada para que puedas crecer y madurar espiritualmente. Mire qué maravilloso lo que sigue en el versículo 29 adelante. Y voy a leerlo porque casi no necesita explicación este texto. Romanos 8, 29 hasta el final. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. También les dio un destino, es decir, aquellos que creyeron en Cristo, Dios los conoció desde la eternidad pasada y les dio un horizonte, le dio un destino. Eso es lo que significa la palabra en griego proorizo, que le marcó un horizonte de antemano. ¿Y cuál es ese horizonte? ¿Cuál es ese destino? Ser hechos conformes, ser conformados a la imagen de Cristo. Él nos predestinó para ser iguales a Cristo. Y la única forma de ser hechos a la imagen espiritual del Señor Jesucristo es por medio de las pruebas y de las dificultades, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, todo esto que nos sucede es para que finalmente Cristo sea el preeminente entre todo el pueblo de Dios. 30. Ya estos que predestinó, que les marcó un horizonte, ser igual a Cristo, semejante, a estos también llamó, a usted y a mí, y a los que llamó nos justificó por medio de la fe, y a los que justificó nos glorificó, nos hizo parte de la gloria de Cristo. Y Pablo pregunta, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por ti, hermano y hermana, tú que estás abatido, quebrantado de corazón, si Dios es por ti y por nosotros, ¿quién contra ti? Nadie. Ninguna lucha espiritual, ninguna mala idea que ponga el enemigo en tu mente, ningún familiar, ningún enemigo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí da, ¿por qué? Porque el que no escatimó, verso 32, ni a su propio hijo. ¿Sabe qué significa escatimar? Significa en buen chileno regatear. Ya el que está regateando, el que mezquina algo, ya Dios no ofreció a su hijo y restringió algo para sí, ¿verdad? Bueno, voy a darle una parte de Cristo. Eso significa escatimar, el que no negó ni a su propio hijo, sino que al contrario lo entregó dadivosa o pródigamente por todos nosotros. Dios no se retuvo nada de su hijo, lo entregó completo por ustedes y por mí, aún los que ahora están luchando emocional, psicológica o espiritualmente. Lo dio, lo entregó por ti. En consecuencia, si dio a su hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas realmente necesarias? Él no entregó a su hijo Cristo para que vaya al molchino, para comprarte una tele no sé cuántas pulgadas. No, Él no escatimó a su Hijo para darte lo que realmente necesitamos: vida eterna, gozo, paz, paciencia, benignidad, una iglesia, no cosas materiales. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es tu abogado y quien te perdona y te viste de su justicia. 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Se da cuenta las preguntas retóricas? Si tú eres un llamado y salvado por Cristo, ¿quién contra ti? Nadie. ¿Quién te acusará? Nadie. ¿Quién te condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, versículo 34. Si Cristo murió por ti, está cumpliendo esa promesa de Isaías. No temas, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da cuenta entonces por qué Isaías profetiza, te ayudaré siempre a los suyos? Siempre te sustentaré con la diestra de mi mano.
Bueno, ¿quién está a la mano derecha del Padre? El Señor Jesucristo. Él está intercediendo por ti. Hermana, tú que tienes luchas en tu vida diaria, dueña de casa, dueño de casa, varón, joven, señorita, anciano, anciana, tú que tienes luchas, Cristo murió por ti. ¿Quién contra ti? Nadie. Si Cristo murió por ti, ¿quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Si Cristo murió por ti, resucitó por ti, ¿quién te condenará? Nadie. Por eso Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Cuál es la promesa de Isaías 41? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién está a su diestra? El que murió por ti, Cristo. 35, Romanos 8. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Te pregunto, ¿quién? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas, es decir, en tribulación, en angustia, en persecución de la pandemia, en hambre, desnudez, peligro, el peligro de la muerte, del temor, del contagio, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Se fija el lenguaje del amor repetido constantemente, por lo cual termina Pablo. Y yo les dije al principio, esto se trata de apropiarnos de las promesas por fe. Y por eso Pablo dice, estoy seguro. ¿Se recuerda quién dijo algo parecido? Job, yo sé que mi Redentor vive. Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo de ahora, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, es decir, ni nosotros mismos, nos podrá separar del amor de Dios. Y aquí terminamos con quien es preeminente, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te vuelvo a hacer la invitación del principio, pero ahora con otra conclusión. Si estás luchando en este tiempo difícil, no luches solo porque tienes un pueblo de Dios que está para escucharte. Pero el que realmente puede restaurar tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, no somos nosotros, es el Señor Jesucristo. Y Él te invita primero a creer en Cristo como Señor y Salvador, a arrepentirte de tus pecados y estos temores que tienes, estos temores al contagio, ¿verdad? Que andamos así ahora en el velorio. No había ni un temor, todos se abrazaban, se besaban, nos dábamos las manos, porque efectivamente, hermanos, no hay temor cuando estamos seguros en Cristo. Así que te exhorto, te amonesto a que lo primero que hagas ahora, después de terminar en esta noche, es que te arrodilles delante de Dios, leas Romanos 8 y recurras a Él para que Él te restaure y te levante nuevamente. Que Dios te bendiga.